vamos a iniciar entonces para que tal vez regresan. Entonces les decía que estábamos ahora trabajando en la parte de las reglas, ¿verdad? Entonces, en las reglas de derivación, como lo retomamos de lo anterior, la derivada de una constante, pues siempre va a ser cero. Después teníamos la regla de la potencia. Para este tipo de funciones x a la n, pues el n baja multiplicado por x a la n menos 1. Ahí habíamos hecho algunos ejemplos, ¿verdad? En el tabloide, por x a la n, por ejemplo, si lleva el x a la sexta, el 6 lo bajo y queda x a la 6 menos 1, que le quedaría x a la quinta, ¿verdad? Entonces ya tenemos dos reglas fundamentales. Vamos a una tercera regla. Bueno, aquí hay otros ejemplos. Puede observar de que la de x al cubo pues va a ser 3 por x al cuadrado. Ya, por ejemplo, si me ponen raíz cúbica de x, entonces, o raíz quinta de x puede ser también. Entonces, para ese tipo de funciones, pues ya hay que tener cuidado porque hay que expresar el exponente que está como raíz, expresarlo en Casi no se forma, escucha, profe. hay que expresar la raíz con exponente racional. Ahora sí me escucha. Por ejemplo, dice g de x Sí, igual a raíz cúbica, le dice, de x. Entonces, esa es la función. Entonces puede ver de que esto lo puedo escribir como x, el exponente de la x es 1 y el índice de la raíz es 3, como x a la 1/3. E igual recuerde que la regla le decía que para x a la n, n tenía que ser un número racional. Entonces ahí tiene la estructura de un número racional. Entonces va a tener que g' de x, pues en este caso va a ser igual a el 1/3 baja como coeficiente, se pone la base x y a 1/3 ahora le resta 1. Pero ¿cuánto es 1/3 menos 1? Pues esto va a quedar 1/3 por x a la 1 menos 3. 1 menos 3 es menos 2 por x a la menos 2/3. Esa sería la derivada que luego pues la puedo expresar como 1 en el denominador y en el denominador sería 3 multiplicado por x a la 2/3 con exponente positivo, aplicando la regla de los exponentes. Entonces, esa vendría a ser la derivada. Menos 1 sobre 3 por x a la 2/3, que es lo que se le presenta por acá en el documento. Mire, este, podemos observar 1 x a la 2/3 sobre 3, ¿verdad? Quiero ver, correcto, el valor de 1/3 es positivo, no es negativo, ¿verdad? Porque el exponente era 1/3, baja con ese exponente positivo 1/3 y el exponente le quedó 1/3 menos 1 es a la menos 2/3, que luego lo expresamos con exponente positivo como x a la 2/3. Bien, entonces ahí hay que pues tener cuidado para llevarla a la forma deseada para aplicar la regla de la potencia. Entonces aquí, por ejemplo, le dice, dada 1 sobre x al cuadrado, se reescribe como x a la menos 2 por la regla de los exponentes negativos, ¿ya? Si usted tiene x a la menos n, lo puede escribir como 1 sobre x a la n. Si tiene 1 sobre x a la n, ¿verdad? Lo puede escribir como x a la menos n. Y entonces luego deriva el menos 2, puede observar que baja, queda x, menos 2 menos 1 es menos 3. Entonces, menos 2 por x a la menos 3. Entonces, vuelve a ocupar la regla de los exponentes negativos, 2 en el numerador y x al cubo en el denominador. Y todo esto precedido del signo menos. Bien, entonces aquí hay ejemplos de aplicando la regla de la potencia, ya sea para exponente entero o para exponente racional, ¿verdad? Entonces, eso es en lo que tiene que ver con la regla de la potencia. A medida que esto pues avanza, ya vamos a tener ahora otra regla. Puede observar que aquí me dice, tengo una constante, ¿verdad? Que es la constante C multiplicado por ¿quién? Por la función f de x. Si f es una función derivable y C le dice es un número real, ¿verdad?
entonces C por F también es derivable. Y entonces ahí está la notación derivada con respecto a X de C por F de X, la constante sale y deriva la función. Entonces puede observar que ahora aquí ya no tengo X con coeficiente 1 o 1 sobre X con coeficiente 1, sino que ahora, por ejemplo, me ponen 2 sobre X, 4 quintos de T cuadrado, 2 por raíz de X, o menos 3 medios de X. Entonces puede observar que ya estamos trabajando ahora con constantes también. Ya entra en el ejercicio constante. Por ejemplo, si le dicen la función f de t definida como 4 quintos, le dice, de t al cuadrado. Ese es el ejercicio que está propuesto ahí, ¿verdad? Entonces, si usted aplica la regla, vamos a decir f' de t, que es con lo que estamos trabajando ahora, es con la variable t, f', bien hecho acá, de t, ¿a qué va a ser igual? F' de t, pues me dice que va a ser igual a 4 quintos por la derivada con respecto a t de la función t cuadrado. Y entonces eso va a ser igual a 4 quintos, la derivada de t cuadrado, pues tenemos que va a ser 2 multiplicado por t lineal. 2 menos 1 le queda 1. 2 menos t lineal, y entonces esa derivada, pues la respuesta sería 8 quintos, ¿verdad? 4 por 2, 8, 8 quintos de t sería nuestra respuesta para f' de t. Esto es igual a f' de t, 8 quintos de t. Esa debe de ser nuestra respuesta. ¿Por dónde está? Es este que tenemos acá, mire, 8 quintos de t. Ahí está nuestra respuesta. Entonces, ahora pues simplemente es la constante sale y se deriva la función. Por ejemplo, esta, menos 3 sobre x al cuadrado, la constante es menos 3 por la derivada de x, pero la derivada de x es 1, entonces le va a quedar menos 3 medios. Y entonces esa regla la puede generalizar de esta manera. La derivada con respecto a x de c por x a la n, pone la constante c y aplica la derivada de x a la n, que es n por x a la n menos 1. Y entonces ya pues esto ya nos permite ya trabajar con una función que ya lleva otro elemento, que ya lleva un coeficiente en la variable. Bien. Entonces, esas son las reglas de derivación. Puede ver de que ya aquí las demostraciones de esto pues existe, ustedes lo pueden ir a leer, pero aquí pues ya nosotros estamos haciendo uso de la regla y ver cómo se aplica para poder encontrar las derivadas de las funciones. Aquí en el número 5 puede observar de que le escriben otro ejercicio, 5 medio de x al cubo, lo puedo reescribir como la constante 5 medio por x a la menos 3. Al derivar, la constante sale 5 medio por la derivada de x a la menos 3, pero la derivada de x a la menos 3, el exponente baja menos 3, pasa a ser coeficiente por x a la menos 3 menos 1, que se convierte en menos 4. Y entonces luego simplifica, 5 por menos 3 le da 15, en el denominador queda 2, aquí anteponemos el signo menos, como es x a la menos 4, lo podemos pasar al denominador como x cuarta. Y entonces esa sería la respuesta. Pero pues puede ver que en todos estos funciones solo tiene un término, es decir, que son expresiones de monomios, nada más, mire, todas estas solo tienen un término. Entonces, pues ahí las expresiones pues son bastante sencillas. El problema es si ya tengo una suma, si ya tengo una diferencia, si ya tengo factores, si tengo cociente, cómo hacer esa derivada cuando intervienen sumas, productos, cocientes, cuando sea una función compuesta. Bien, y entonces por acá se nos presenta cuál es la derivada de la suma, cuál es la derivada de la diferencia. Entonces, la derivada de la suma puede ver que es la suma de las derivadas, siempre pues que las derivadas de las funciones existan. Y la derivada de una diferencia pues es la diferencia de las derivadas. Entonces, en estos ejercicios, por ejemplo,
las propiedades anteriores ya me permiten derivar término a término, porque la función f de x es la suma de tres términos. Entonces, para hacer la derivada de f de x, pues tengo que derivar término a término. Bien, entonces de esta manera es que se aplican las propiedades de derivación. Vamos a hacer unos ejemplos acá para que ustedes se fijen, ¿verdad? Entonces puede ver que estamos usando las reglas anteriores. Entonces, por ejemplo, le dice si f de x es igual a x a la 1 medio menos 3x menos 3x al cuadrado, por ejemplo, y luego más 2x menos 1. Esa es mi función, mira. Entonces, aplicando la regla de la suma, tengo que hacer la derivada de cada uno de los términos. Por lo tanto, voy a decir f' de x, pues ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 medio baja y tendríamos que es x a la 1 medio menos 1. Pero 1 medio menos 1, ¿cuánto le va a dar? Le va a dar menos 1 medio, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tendríamos ahí. Después tendríamos menos el producto de 3 por 2, ¿verdad? Porque el 2 baja y queda x lineal. 2 menos 1, 1, x lineal. Más 2 nada más, porque la derivada de x es la unidad. Y luego, menos ¿cuánto? La derivada de una constante es 0. A veces, pues, hay quienes ya no ponemos ese menos 0, sino que llegamos hasta ahí, pues, porque está de más poner el 0. Y entonces, si lo quiero con exponente positivo, pues esto es lo mismo que tenga 1 sobre 2 x a la 1 medio, ¿verdad? Menos 3 por 2 es 6 por x y luego más 2. Pero entonces todo esto me lo permiten las propiedades. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. La derivada de la diferencia es la diferencia de las derivadas. La derivada con respecto a x a la n es n por x a la n menos 1. La derivada con respecto a x de esa función. La derivada de una constante es 0. Siempre que tengan una constante, su derivada es 0. Bien, entonces estas hasta aquí, todas estas que tenemos se conocen como reglas básicas de derivación. Hasta aquí pues tenemos esas reglas básicas de derivación. Ya aquí pueden ver que ya nos involucran a la función seno y a la función coseno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para determinar la derivada de la función seno y la derivada de la función coseno? Pues estas derivadas, como estamos haciendo uso de límite para determinar la derivada, pues vamos a hacer uso de los límites trigonométricos. Bien, entonces ahí está la demostración. Pueden observar que se está demostrando para seno de x, que su derivada es coseno. Entonces la definición que me dice va a ser igual a f de x más delta x menos f de x. ¿Entre cuánto? Entre delta x. Esa es la definición de derivada, ¿verdad? Entonces, como es la función es seno de x, en el lugar de x voy a poner x más delta x, menos f de x. ¿Quién es f de x? Sí, es seno de x, sobre delta x. Bien, pero entonces aquí tenemos el seno de la suma, el ángulo está expresado como una suma. Pero entonces por las propiedades, aquí lo tenemos, miren, seno de A más B va a ser igual al seno de A por el coseno de B. En este caso, seno de X por el coseno de delta X más el coseno de A, que es X, por el seno de delta X. Ahí hemos desarrollado el seno para esa suma en el ángulo, ¿verdad? Y luego menos seno de x. Ahí pues sobre delta x. Hasta ahí no hemos pues más que sustituir la identidad trigonométrica seno de a más b por esta expresión que tenemos acá. Pero entonces necesitamos hacer uso de estos límites. Miren que tenemos acá. Entonces para eso pueden observar de que hay factores comunes. Aquí podemos ver que tenemos el primer término
seno de x por el coseno de delta x. Y por aquí tenemos coseno de x por el seno de delta x sobre delta x menos seno de x. Pero yo quiero que el argumento coincida con el denominador, ¿verdad? Para que al aplicarle cuando x tiende a 0, pues toda esta expresión sabemos que tiende a 1. Entonces voy a ver cómo agrupar esos términos. Bien, entonces pueden ver de que se agrupa este primer término que tenemos acá con el último estamos agrupando. Entonces podemos observar aquí, este se mantiene igual, que es coseno de x por el seno de delta x, menos, saco factor común, seno de x. Seno de x, factor común ¿de quién? De la unidad, porque menos seno de x por 1, pues le da menos seno de x. Menos por menos es más. Entonces, seno de x, factor ¿de quién? De coseno de delta x. Entonces, ahí tienen de coseno de delta x. Bien, entonces luego lo separamos. Miren, coseno de x, seno de delta x, sobre todo eso sobre delta x. Entonces pueden ver que se asocia seno de delta x sobre delta x. Porque cuando delta x tiende a 0, pues toda esta expresión va a tender a la unidad. Después podemos ver que menos seno de x lo dejamos solo y agrupamos 1 menos coseno de delta x sobre delta x. Pero cuando delta x tiende a 0, pues todo esto va a tender a 0 utilizando esta propiedad. Bien, entonces podemos observar de que como nuestro límite depende de delta x, todo lo que sea diferente de delta x es constante. Saco la constante coseno de x por el límite cuando delta x tiende a 0 de seno de delta x sobre delta x. Menos, saco la constante seno de x por el límite cuando delta x tiende a 0 de 1 menos coseno de delta x sobre delta x. Pero podemos ver coseno de x, pues va a ser coseno de x. Este límite tiende a 1 por esta propiedad, ¿verdad? Menos seno de x, este límite tiende a 0 por esta propiedad que tenemos acá. Y entonces se llega a coseno de x. Coseno de x por 1 igual a coseno de x menos 0, pero eso es coseno de x. Y entonces ahí se demuestra esta expresión que tenemos acá. De manera similar, pues se hace la demostración del coseno de x. En lugar aquí de tener este seno, vamos a tener coseno de x más delta x sobre delta x menos coseno de x. Y aplicamos entonces la equivalente a esta para coseno de a más b. Y entonces eso es pues lo que se sugiere si ustedes pues hacen la demostración de esta. Si no, pues ya de una vez tenemos que la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno va a ser menos el seno de x. Bien, entonces aquí pueden observar que solo estoy trabajando con la función trigonométrica coseno de x y la función trigonométrica seno de x. Porque si quisiera trabajar con la tangente, recuerden que la tangente está definida como seno de x sobre coseno de x. Y entonces estaría trabajando con una función en forma de cociente. Y no hemos visto la derivada de un cociente, pero pues ya vamos a ver a qué es equivalente la derivada de un cociente. Bien, entonces eso es lo que está en la página 7. Miremos aquí en la página 8, pues ya pueden observar que hay ejercicios. Hay por acá 24 menos 2, pues hay 22 ejercicios acá, ¿verdad? Y aquí podemos ver que tenemos 40, 10, 11, 12, 13, 14 ejercicios. Bien, y entonces aquí hay unos ejemplos, pueden ver. 15, profe. ¿Aló? 15, 15. entonces ya tienen pues ahí esa suma, ese conjunto de ejercicios que los pueden trabajar aplicando esas reglas básicas de derivación. Aquí hay ejercicios resueltos, estos pues ya están resueltos. Pueden observar regla de la constante sale y le aplicamos la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno de x. Si y vale seno de x sobre 2, la constante es 1/2,
y aplicamos la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno de x. Entonces le queda coseno de x sobre 2. Ahora aquí tiene y más coseno de x. Es una suma. Entonces la derivada es la suma de las derivadas. Derivada de x igual a 1, derivada de coseno es menos el seno. Y entonces ahí ya pues a medida que se está avanzando, ya pues se trabajan con Profe, otras reglas y hay que trabajar estos ejercicios. Dígame, lo escucho. estos, estos documentos están en la plataforma. Sí, ya estos documentos están allí en la plataforma. Sí. Lo que no he subido es Ya en la última. son las grabaciones. Bueno, a mí me dijeron que teníamos que terminar, a ver, como por el 15 al 11 de julio, que en la semana del 1 al 11 de julio son los exámenes. Pero pues como uno lo está haciendo por esta vía, pues entonces hasta el día 11 de julio tenemos para terminar. Eso fue lo que me pasaron la orientación. Entonces, tenemos esta semana y tenemos la otra semana y pues todavía esos días de julio para porque aquí tenemos ahorita, estamos trabajando las reglas de derivación, apenas estamos con la básica. Después tenemos que ver las de las funciones trascendentes como la exponencial, la logarítmica, las inversas y aparte pues la regla de la cadena, la derivación implícita, que pues todas esas reglas son básicas para la matemática 2. ¿Ya? Entonces tenemos que trabajar esta semana que viene y todavía pues la otra. 2 semanas todavía para ver hasta dónde logramos llegar. Bien, chicos. Otra pregunta. Entonces, por ejemplo, estos que están aquí, ¿cuál es alguno? ¿Cuál sería, por ejemplo, a ver, miremos la respuesta para el número 24, por ejemplo, hagan el número 24, hagan el número 50 y el número 48, por ejemplo. 24, 48 y 50. Miremos eso, ¿cuál sería la solución de eso? Ustedes lo van haciendo allí y me dicen. El 24, pues pueden notar que dice el 24, ¿cuál sería la? No se escucha, profe. El número 24, ¿lo logra observar el ejercicio? ¿Cuál es? Le dice el 24, 5, la función Sobre es, 2x al cubo ajá, 5 a sobre todo esto, 2x al cubo ajá, 2x al cubo. Y más 2 coseno de x, más 2 por el coseno de x. Esa es la función, ¿verdad? Entonces, este es lo que vamos a derivar con lo que tenemos hasta el momento. Entonces, ¿cuánto sería la derivada de esa expresión? Bien, ya se la muestro. ¿Qué tendríamos que hacer primero? Lo primero pues que tendríamos que hacer es ese exponente que está en el numerador, buscar cómo expresarlo como exponente como exponente en el numerador, ¿verdad? Entonces tendríamos de que y vendría a ser igual a 5, el cubo de 2 sabemos que es 8 y esto sería por x a la menos 3, ¿de acuerdo? Porque x al cubo en el denominador lo puedo expresar como x a la menos 3. Más cuánto? 2 por coseno de x. Y entonces, ¿cuánto sería y'? Ya voy a derivar. La constante sale, ¿verdad? Sería 5 octavos. x a la menos 2. ¿Por qué? Porque se multiplica con el 2 y luego se le resta 1. Correcto. El menos 3 lo voy a bajar, ¿verdad? Menos 3 lo bajo y me va a quedar x a la menos 3 menos 1, ¿verdad? ¿Sí?
porque le voy a restar 1 al exponente. Fíjese que en el denominador usted tiene 2x, todo eso al cubo. El cubo de 2 es 8. En el denominador le quedaría x al cubo, pero como lo quiero pasar al numerador, entonces va a pasar al numerador con exponente negativo, x a la menos 3. Todavía no he derivado ahí, solamente estoy reescribiendo la expresión de esa otra forma. Más 2 coseno de x. Ahora sí derivo, ¿verdad? El 5/8 es constante, va como constante, por el menos 3 baja, y luego tiene x a la menos 3 menos 1. Y luego más cuánto sería, más 2 por la derivada del coseno, pero la derivada del coseno es menos el seno de x. Y entonces habría que simplificar eso, le va a quedar menos 15 octavo de x a la menos 4, sería y', ¿verdad? El y' vendría a ser igual a menos 15 octavo de x a la menos 4, más por menos sería menos 2 por el seno de x. Esa sería nuestra respuesta. Exceptuando que ese x a la menos 4, pasarlo al denominador como x a la cuarta. Bien, entonces ahí ya no me alcanza, ya no, no puedo escribir para allá. Entonces esta vendría a ser nuestra respuesta por acá. Y ahí tendríamos eso como respuesta, menos 15 octavos por 1 sobre x a la cuarta, o bien menos 15 sobre 8 por x a la cuarta, menos 2 seno de x. Eso obtendríamos como respuesta para la derivada de esa expresión. Bien, entonces les decía, ¿cuánto sería y'? Y' va a ser menos 15 sobre 8 por x a la cuarta positivo. Menos, ¿qué cosa? 2 veces el seno de x. Porque la función era más 2 coseno de x. Entonces la derivada del coseno es menos el seno. Entonces puede ver que aquí ya le involucran funciones racionales con funciones trigonométricas, hacen la derivada de esas expresiones y obtenemos como resultado otra función racional con otra función trigonométrica. Entonces ese era el ejercicio número 24, ¿verdad? Y entonces de esa manera pues se trabajan todos estos que están acá. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Por ejemplo, ¿cómo trabajarían el 45? Miren el 45, ¿qué es lo que harían en primer paso para trabajar el 45? Sería derivar cada parte de la expresión. Pero cuando me dice cada parte, ¿a qué se refiere? ¿A derivar el numerador y a derivar el denominador? ¿Ah? ¿Sí? No, entonces ahí es Sí, por donde ejemplo, X al cubo. ahí falla, porque esa regla pues no es válida y todavía pues no hemos visto la regla de un cociente, ya va a ver que no es igual a eso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer primeramente ahí? Va a buscar cómo simplificar la expresión. Le dice f de x es igual a x al cubo en el numerador, menos 3x al cuadrado en el denominador, ¿verdad? Más 4. ¿Y todo esto entre cuánto le dice? Entre x al cuadrado. Entonces puede observar que en el denominador tiene un monomio. Por lo tanto, todo lo puede separar. Entonces va a decir f de x, lo voy a reescribir. Mire, todavía no he derivado. Sería x al cubo entre x al cuadrado, ¿verdad? Menos 3x al cuadrado entre x al cuadrado. Y luego más 4 sobre x al cuadrado. Y entonces puede ver que al simplificar esto, pues le va a quedar que su nueva f de x va a ser x lineal, porque x al cubo entre x al cuadrado es x lineal. Menos cuánto, menos 3 porque se cancelan las x al cuadrado. Y esta pues la voy a expresar como 4 por x a la menos 2. Para poder entonces ahora derivar esa función, es la que voy a derivar. Bien, entonces voy a borrar por aquí y voy a reescribir la última función.
Voy a decir entonces que f de x va a ser igual a ¿cuánto era? Eso nos daba x menos 3 más 4x a la menos 2. X menos 3 más 4x a la menos 2. Y ahora sí derivo. ¿Cuánto va a ser entonces f' de x? La derivada de x, la unidad. La derivada de la constante, 0. Más 4 multiplicado por menos 2 por x a la menos 2 menos 1, ¿verdad? Entonces le va a quedar 1 positivo menos 4 por 2 es 8 por x a la menos 3. O es lo mismo que 1 menos 8, perdón, porque está en el numerador, sobre x al cubo. Esa sería entonces la respuesta. 1 menos 8 sobre x al cubo. Eso vendría a ser f' de x. Bien, ya si usted tiene un cociente, es falso decir que va a ser la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Esa regla pues es incorrecta. Ya vamos a ver acá cuál va a ser en nuestro caso cuando tengamos un cociente o bien cuando tengamos un producto. Ya la regla pues cambia. Ya. Entonces de esta manera pues se trabajan esos ejercicios que tenemos. Por donde esté, por aquí ya les muestro. Pueden ver que aquí ya me aparece un cociente. Entonces por aquí tengo la regla del cociente, pero antes de ver la regla del cociente, necesitamos ver la regla del producto. Entonces, ¿qué tenemos en la regla del producto? Ay, ya no la hallé. Aquí está la regla del producto, aquí estaba la página de los ejercicios y aquí tenemos entonces la regla del producto. Miren, ahora la función está definida como un producto de funciones. Entonces me dice que la derivada de un producto es la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. De esa manera, pues vamos a derivar un producto. Siempre que tengamos un producto, hay que aplicar esta regla de derivación. Y entonces aquí le dan, por ejemplo, este producto. Mire, le dice que está definida de esta manera. Una opción sería hacer el producto primero, simplificar y después derivar. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si me dicen cuánto va a ser la derivada, ya les muestro el documento acá. Si me dicen, por ejemplo, si la función está definida y igual a x al cubo multiplicado por el seno de x. Bien, entonces ahí tenemos que la función ahora es un producto, donde el primer factor es x al cubo y el otro factor es seno de x. Entonces me dice que su derivada, la regla establece, y' va a ser igual a la primera función, que es x al cubo, por la derivada de la segunda. La derivada del seno tenemos que es el coseno de x. Más que cosa, la segunda función, que es seno de x, por la derivada de la primera. Pero la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Y entonces ya y' le va a quedar 3x al cuadrado, ¿verdad? Lo voy a poner aquí de primero, solo voy a conmutar seno de x más x al cubo por el coseno de x. Y entonces ahí hemos aplicado la regla de un producto que me dice que si esto es f y esto es g, entonces esta regla me establece y' va a ser igual a f por g' más g por f'. ¿Qué es lo que hicimos? La derivada de g, ¿quién es? Derivada de seno es coseno. Bien. Y luego aquí ponemos el seno por la derivada de f. ¿Quién es la derivada de f? Si f es x al cubo, su derivada es 3x al cuadrado. Y después solo lo expresamos de esa manera.
3x al cuadrado por el seno de x más x al cubo por el coseno de x. Bien, entonces de esta manera se obtiene o se realizan derivadas de productos. De esa pues es la forma. Pues hasta el momento considero pues que hasta este momento las reglas no son pues nada complicadas de aprendérselas y de aplicarlas. El problema pues ya entra un poco en el sentido de que pues hay que dominarlo bien, no es que sea complicado cuando ya tenemos un cociente. Miren, cuando ya tenemos un cociente ya hay que aprender algo más. Me dice que tengo que poner el denominador al cuadrado. Y en el numerador, ¿quién va a ir? El denominador por la derivada del numerador, menos, esto siempre va a ser así, menos el numerador por la derivada del denominador. Y entonces esta regla pues ya es un tanto compleja aprendérsela, ¿verdad? Pero pues hay que dominarla. Entonces es el denominador al cuadrado. Recuerde que si ya puso el denominador al cuadrado, entonces aquí va a iniciar con el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador. Y aquí pues la condición debe de ser que g de x pues tiene que ser diferente de 0 porque no es permisible la división por 0. Y entonces de esa manera pues se obtiene la derivada de un cociente. Y entonces aquí tienen un ejemplo para esta derivada que está expresada como un cociente. La función está expresada como un cociente. Vamos a hacer algunos ejemplos de los que están propuestos por ahí. Miren, aquí hay otro. Aquí ya pues hay que, le dice encontrar, dice, la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esta función en el punto 1,1. Si analizamos este ejemplo, esta función está definida a través de un cociente, miren, pero pues está un poco, es una fracción donde en el numerador pues tiene otra fracción, ¿verdad? Entonces hay que hacerla un poco más simple Entonces pueden ver que aquí una de las estrategias que usa es multiplicar el numerador y el denominador por x, es decir, no se alteren nada porque x entre x le da la unidad. Y al hacer ese producto obtienen 3 por x menos 1 en el numerador. Y en el denominador obtienen x al cuadrado más 5x. Y entonces a esta última le aplican la derivada de un cociente. Y recuerde que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto dado. Entonces vamos a ver cómo es que desarrollan esa, ¿verdad? Solo permítame copiar la función para que miremos qué es lo que desarrollan ahí. Creo que me da tiempo, sí. Entonces pueden ver que en este caso me dice que la función es ya en la forma simplificada. F de x igual a ¿cuánto? 3x menos 1 en el numerador y en el denominador tenemos x cuadrado más 5x, ¿verdad? Entonces voy a hallar la derivada. F' de x, ¿a qué va a ser igual? Ya les muestro por acá. Me dice que f' de x pues va a ser igual a el denominador al cuadrado, ¿verdad? ¿Quién es mi denominador? Pues va a ser x al cuadrado más 5x. Todo esto al cuadrado. Inmediatamente el denominador, x al cuadrado más 5x, pero todo esto multiplicado ¿por quién? Por la derivada del numerador, que lo puedo expresar así. Miren, 3x menos 1 prima, que significa derivada. Menos ¿qué cosa? El denominador, perdón, el numerador, que es 3x menos 1, ¿verdad? Multiplicado por la derivada del denominador. ¿Quién es el denominador? Es x al cuadrado más 5x. Pero a esto le voy a aplicar derivada más 5x. Bien, entonces f' de x, ¿a qué vendría a ser igual f' de x?
ya entonces ya estamos usando todo lo que hemos trabajado anteriormente. Aquí me queda igual, ¿verdad? X al cuadrado más 5x multiplicado todo esto por ¿cuánto? Pues todo esto está multiplicado por la derivada de 3x menos 1, pero la derivada de menos 1 es 0 y la derivada de x es 1, entonces solo le queda la constante 3. Menos, ¿qué cosa? 3x menos 1 multiplicado por la derivada de x al cuadrado más 5x. Pero la derivada de x al cuadrado, ¿cuánto les resulta? 2x. Recuerden que el exponente baja y queda disminuido en 1 el nuevo exponente. Entonces 2x más ¿cuánto? Más 5. Bien, y todo esto sobre su denominador al cuadrado. ¿Quién es su denominador al cuadrado? Es x al cuadrado más 5x al cuadrado. Y entonces ahora hay que multiplicar y simplificar. Entonces pueden observar que va a quedar 3x al cuadrado más 15x, ¿verdad? Ese serían los primeros términos. 3x al cuadrado más 15x. Vamos a tener entonces 3x al cuadrado más ¿cuánto? Más... Profe, no se escucha. Sí, escucha. 3x al cuadrado más 15x. Estoy distribuyendo, ¿verdad? Los primeros factores. 3 por x al cuadrado más 5x. Entonces le queda 3x al cuadrado más 15x. Eso fue lo que tengo ahora. Pueden observar 3x al cuadrado más 15x. Ahora voy con el otro factor. Entonces ahora tenemos que hacer el producto de 3x por 2x más 5, pero está afectado del signo menos. Entonces tendríamos 3x por 2x le va a dar menos 6x. Bien, hagamos eso para que me lo dicten. Hagamos ese producto. 3x menos 1 por 2x más 5, ¿cuánto va a ser? 3 por 2 sería 6x al cuadrado, ¿verdad? Solo estoy haciendo los productos. Más 3 por 5 sería 15, ¿sí? Más 15x, ¿sí? 3x por 5, 15x. Menos 2x. Menos 2x y luego menos 5. ¿Cuánto nos da eso? Pueden observar 6x al cuadrado, 15 menos 2 es 13x y luego menos 5. Pero como todo eso está afectado del signo menos, va a quedar menos 6x al cuadrado menos 13x. Entonces vamos a poner eso. Menos 6x al cuadrado, menos 6x al cuadrado, menos 13x, ¿verdad? Y luego más 5. Y todo esto entre ¿cuánto teníamos? Entre x al cuadrado más ¿cuánto? Menos 6, menos 15, menos 13x y luego era más 5. Pero todo eso entre x al cuadrado más 5x. Entre x al cuadrado más 5x. Más 5x, todo esto va al cuadrado. Entonces simplifiquemos. Podemos observar 3x al cuadrado menos 6x al cuadrado, eso es menos 3x cuadrado, ¿verdad? Ahora obtendríamos el valor de 15x menos 13x. ¿Cuánto me da 15x menos 13x? Eso pues va a ser 15 menos 3, vendría, menos 13, perdón, vendría a ser más 2x. 2x, más 2x, ¿verdad? Positivo, más 2x y luego más el valor de 5. ¿Todo esto entre cuánto? Entre x al cuadrado más 5x al cuadrado. Esa es nuestra respuesta. Eso es lo que debe de aparecer acá, ¿verdad? Vamos a ver, ahí pueden observar menos 3x al cuadrado más 2 veces x más 5 entre x al cuadrado más 5x al cuadrado. Bien, entonces ya hemos encontrado la derivada. Esto es y' o f' de x, ¿verdad? Esa es la derivada. Y'